¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en tu programa Tu Salud a través de Cayetano Más. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco triste, diría yo, un poco problemático, porque hablaremos de leucemia. La leucemia es un cáncer a la sangre que mayormente se da en la población infantil. Desafortunadamente, a nivel nacional, tenemos como 600 casos por año. La gran mayoría son personas que están en provincia, 35% de la capital, pero no todos llegan tempranamente. Esta enfermedad con un tratamiento temprano tiene un buen pronóstico, pero mucha gente puede tener cansancios, moretones, fatiga, baja de peso, fiebre, por muchas causas y no van a chequearse. Podría ser esta enfermedad o muchas otras. Por eso es importante que cuando aparezca algún signo o síntoma diferente al usual, tienen que ir al médico. Por eso hemos invitado al doctor Miro Rodríguez. Él es oncólogo clínico del Hospital Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Miro, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablemos de leucemia, este cáncer que desafortunadamente es mayormente en niños. Cuéntame, ¿por qué se produce la leucemia? Bueno, las leucemias primeramente se producen por una alteración genética en el ADN. Las causas son múltiples, pero básicamente están relacionadas a traslocaciones de lesiones y cualquier agente externo, ¿no? O incluso congénito que pueda alterar el ADN del paciente. ¿Y se ve básicamente en los glóbulos blancos, rojos? No, leucemia viene etimológicamente de dos palabras. Leucos, blanco, que se refiere a los glóbulos blancos, y hemia, sangre, o sea, se refiere a los glóbulos blancos en la sangre. Eso significa leucemia. Mucha gente se asusta cuando, por ejemplo, el valor normal de glóbulos blancos es de 6.000 a 10.000 o 11.000 y sale pues 13.000, 15.000. Ahí me puedo asustar. Son valores que llamen la atención. Más que en la cifra absoluta, lo que más debe importarnos es el recuento de los glóbulos blancos. Sobre todo si hay la presencia de glóbulos blancos inmaduros en la sangre, ¿no? Normalmente en un hemograma, en un estudio de sangre en un laboratorio, debe salir el conteo, como bien lo has dicho, de 5.000 a 10.000, otros laboratorios hasta 11.000. Pero hay diferentes causas que pueden elevar los glóbulos blancos en la sangre, ¿no? Las infecciones están a la cabeza, ¿no? Pero siempre hay que ver el porcentaje diferencial. Pero cuando uno ve en ese recuento, ¿no? Cuando uno lee pues, monocitos, linfocitos, segmentados, ¿no? Bastones, si uno ve exceso de linfocitos o células anormales, inmaduras, es lo que más nos debe llamar la atención. Puede haber leucemia incluso con un recuento de glóbulos blancos normales, pero lo más habitual, como bien lo has mencionado, es que esté excesivamente elevado. Si bien la leucemia es en niños, ¿en qué edades más o menos es predominante? Bueno, primero hay que dividirlas, ¿no? Las leucemias se dividen en 4 grandes grupos: las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas tenemos la linfática aguda y la mieloide aguda. Y en las crónicas también, linfática crónica y mieloide crónica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Obviamente en las células de las leucemias agudas son células inmaduras. En las leucemias crónicas son células maduras que se asemejan mucho a las normales, pero están excesivamente elevadas en número. Ahora, es muy importante lo que has mencionado. O sea, las leucemias básicamente las agudas son básicamente las neoplasias hematológicas de la esfera pediátrica. La gran mayoría de casos está por debajo de los 20 años. Más del 50% de casos está incluso debajo de los 5 años, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, está en función del tipo de leucemia, en este caso aguda, y el tratamiento puede ser largo. Pero definitivamente, a la larga, estos pacientes tienen una gran respuesta al tratamiento, ¿no? No como al comienzo se estaba diciendo que es una neoplasia que genera tristeza, obviamente, por el diagnóstico, sobre todo para uno que es padre y cuando ve que su hijo pues, está siendo afectado. Si el tratamiento es óptimo, adecuado, en el momento oportuno, el paciente puede dar a la curación. Y si no es posible esto, en una primera etapa, y si el paciente recibe un tratamiento de reinducción, puede incluso hacerse la curación con trasplante de médula ósea. Sí, pues estaba revisando cifras y sí, pues hay muchos casos menores de 19 años que hay en el país y hay bastante mortalidad porque mucha gente llega tarde. ¿Cómo podemos reconocer tempranamente a alguien que puede tener leucemia? Bien, para empezar, no hay un despistaje de leucemia, es bien difícil hacer eso. Porque las agudas, sobre todo, es una enfermedad que ocurre con un tiempo de enfermedad corto. Tú puedes ver a alguien hace 2 meses que estaba bien y hoy día se está muriendo por una leucemia aguda. No, o sea, el tiempo de enfermedad es corto. ¿Por qué? Porque las células de la leucemia se están replicando, duplicando rápidamente. Son las de rápida duplicación. En 48 horas tienes el doble de volumen de enfermedad. Y es una neoplasia líquida, o sea, no es una neoplasia sólida que se forma en un órgano. Se forma
en la médula ósea, y la médula ósea va liberando al torrente sanguíneo todo el exceso de células anormales, y es por eso que en el estudio de sangre periférica salen en el recuento celular. Mucha gente me dice, doctor, mi hijo está cansado, está con anemia, yo creo que tiene leucemia. Yo obviamente lo mando a que vaya a ver pediatra, pero ¿hay algún signo, síntoma que me puede ayudar? Bueno, en el caso de las agudas, en un comienzo no, pero en la medida que la médula ósea, que es la fábrica de los elementos de la sangre, ¿no? Para que la gente entienda, la sangre, las células de la sangre se producen en la médula ósea. O sea, la serie roja, los glóbulos rojos, la serie blanca, los glóbulos blancos, ¿no? Y la serie de las plaquetas. La fábrica se invade de unas células extrañas anormales que se llaman blastos. Todos tenemos blastos, pero si me hacen un mielograma, es decir, un recuento de mis células de la serie blanca en la médula ósea, no es más del 5%. En cambio, en los pacientes con leucemia, excede el 30%. Entonces, estas van aumentando, 40, 50, 60%, se va invadiendo la médula. ¿Y qué pasa? Va evitando que la serie roja se vaya produciendo normalmente, por eso que caen los glóbulos rojos en la sangre periférica y el paciente viene con anemia. Síntomas de anemia, pues debilidad, cansancio, fatiga, una palidez marcada de la piel y las mucosas. Cuando se afecta la serie de las plaquetas, el paciente viene con, como bien decías hace un momento, moretones, ¿no? Hemorragias, ¿no? Se cepilla los dientes y viene sangrado, o tose, estornuda y viene sangre por la nariz, lo que nosotros llamamos epistaxis. Y obviamente cuando se afecta la serie blanca, el paciente viene con la defensa baja, que son los neutrófilos, entonces vienen infecciones. Entonces el típico paciente con leucemia es el que tiene anemia, fiebre, por alguna infección por la baja de los glóbulos blancos y hemorragia. Esa es la teoría de la leucemia. Mucha gente piensa que tiene anemia porque la leucemia produce anemia y está produciendo de forma indirecta, porque los glóbulos blancos al multiplicarse tanto no le deja al resto multiplicarse. Exactamente, pero también en el ambiente popular creen que la anemia lleva a la leucemia, ¿no? Más bien la anemia es una consecuencia de la leucemia. Bueno, la anemia tiene múltiples causas, pero una de ellas en la esfera pediátrica siempre hay que investigar sobre todo la presencia de la leucemia. Yo tengo mi hijo que aparentemente le han hecho un hemograma, tiene toda la sintomatología. ¿A dónde lo llevo? ¿Hay oncólogos pediatras? ¿Hay oncología general? ¿Cómo es el camino? Bien, una vez que el paciente es diagnosticado, ¿no? No solamente con el estudio de sangre periférica, en el examen clínico uno tiene que evidenciar por el paciente pálido, la presencia no de ganglios palpables en el cuello, en las axilas, en la región inguinal, o si tiene crecido, aumentado de tamaño, el hígado o el vaso, ¿no? Y aparte los otros síntomas que mencioné, ¿no? Fiebre, hemorragia, ¿no? Cansancio, fatiga, ¿no? Entonces, y al hacer el hemograma uno encuentra el recuento de blastos elevados, ¿no? Que son los glóbulos blancos anormales. Entonces, obviamente, esto ya pasa al manejo de otro especialista. Inicialmente lo ve el pediatra, pero ahora tiene que verlo el oncopediatra. Existen en el Perú ya especialistas formados en la parte hematológica, ¿no? En hematología oncológica pediátrica, para que traten a estos pacientitos. Has tocado un tema interesante, los ganglios, porque las mamás tocan un ganglio y se desesperan. Yo tengo, la semana pasada fue justamente una señora con su hijo de 20 años, tuve a ese chico pues hace ejercicio, no tiene nada por ninguna parte, pero tiene ganglios cervicales porque se resfría, tiene rinitis y constantemente pues se van a inflamar, pero está asustada y traumada porque eso vaya a ser algo malo. ¿El ganglio es algo malo que se puedan palpar los ganglios? El crecimiento de los ganglios puede ser por tres causas básicamente: cuadros infecciosos, cuadros inflamatorios y tumorales, ¿no? Normalmente los ganglios no deben palparse. Todos tenemos ganglios, ¿no? Porque te lo digo porque hay pacientes que vienen a la consulta y dicen: doctor, tengo ganglios. Yo también tengo ganglios, le digo, pero obviamente no se debe palpar. En caso de infecciones, inflamaciones, hay un crecimiento, generalmente es en ambos lados. Por ejemplo, en el cuello, en el caso de un proceso inflamatorio o infeccioso de la vía respiratoria alta, que es en ambos lados, y hay una condición que es la diferencia, que son dolorosos a la palpación. En cambio, en las leucemias, en los cuadros tumorales, no son dolorosos, no son crecimientos, puede ser de rápida evolución, de lenta evolución, pero no duelen, ¿no? Y puede ser incluso en un solo lado, como el caso de los linfomas, que es otro tipo de neoplasia hematológica, pero básicamente del sistema reticular endotelial, porque la leucemia básicamente es un tumor líquido, es un tumor que circula por todo el organismo. Entonces los ganglios pueden crecer
porque se invaden las células de la leucemia. Y característicamente son ganos que no son dolorosos. Si duelen es porque se ha agregado alguna infección. Entonces lo que tenemos que hacer es, si hay ganglios, hay que ver el cuadro clínico, hay que ver la parte laboratorial para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque una leucemia tiene síntomas que se parecen a cualquier enfermedad, a muchas otras. Claro, da síntomas generales, ¿no? O a veces asintomáticos, a veces pacientes, sobre todo las leucemias, por ejemplo, crónicas, que es de gente adulta mayor, ¿no? Viene básicamente porque en meses han bajado de peso, por ahí sienten que se le palpa un bulto en el abdomen y cuando uno lo examina ve el vaso crecido, ¿no? Entonces eso correlaciona con una leucemia crónica, entonces el paciente poco a poco se va deteriorando. En cambio la leucemia aguda el cuadro es mucho más rápido. Porque incluso en los adultos mayores, cuando tú haces un hemograma recién te das cuenta que hay un problema hematológico. Exactamente, así es. Pues no los pescamos tempranamente. Con el tratamiento, ¿hay alguna clasificación como en los tumores, estadios tempranos, tardíos de la leucemia? ¿Cuándo decimos que llegó temprano, que está bien? ¿Cuándo decimos que llegó un poco avanzado? Las leucemias agudas básicamente se dividen en bajo riesgo y alto riesgo. O sea, no es como los tumores sólidos que hay estadios 1, 2, 3, 4. No, los de bajo riesgo son los que tienen conteos de células anormales elevados, pero no tan elevados como por ejemplo más de 100.000 leucocitos en lámina periférica. Puede estar invadidos el hígado del vaso, pero no afectaron el sistema nervioso. Los de alto riesgo sí son los que están afectados el sistema nervioso, ¿no? Las células de leucemia pueden entrar al sistema nervioso y obviamente el pronóstico sí se empobrece. Estos pacientes sí ya pasan a la categoría de incurables. En cambio, en los pacientes adultos mayores, ¿no? Uno hace el recuento y en base al recuento incluso puede tener cifras bien altas, ¿no? 500.000 leucocitos, 800.000 leucocitos, y el paciente está de lo más tranquilo. Eso es lo que a veces llama la atención. En las leucemias crónicas sí hay clasificaciones dependiendo si es la linfática crónica, que es la clasificación de Ray-Binet, y las leucemias mieloide crónicas, que es la clasificación si es una fase acelerada, fase blástica o la fase leucémica propiamente dicha. Entonces en cada tipo de leucemia hay una clasificación como que de bajo riesgo, de alto riesgo y de bajo y alto en cuanto a la evolución. Los que son de bajo riesgo, por ejemplo, ¿cómo sería el tratamiento que le vamos a hacer a este paciente? Los protocolos de tratamiento para las leucemias agudas en gente menor de 20 años, básicamente en mi época reciente eran 3 años, ahora hay tratamientos que dan 2 años, que lo llaman la fase de inducción. O sea, inducción a la remisión, es decir, el tratamiento debe llevar al paciente a desaparición de toda evidencia clínica de laboratorio y de médula ósea de que el paciente ya no tiene los blastos, que es la célula de la leucemia. Luego de esta fase de inducción, el paciente pasa a una etapa de lo que llaman de consolidación. O sea, lo llevé a la remisión, entonces ahora me toca consolidarlo, o sea, tratar de eliminar lo que se llama enfermedad mínima residual. Que con estudios de citometría y flujo, que es un estudio un poco más complejo, que lo hacen pocos centros en el país, puede uno saber si el paciente tiene todavía enfermedad mínima residual. Y luego de la etapa de consolidación, viene la fase de mantenimiento, que es la que hace la fase más larga. La fase de inducción es básicamente un mes, ¿no? Pues el paciente con leucemia aguda está hospitalizado un mes en un área de aislamiento completo. Y la fase de consolidación es básicamente de 3 a 6 meses. Y luego la fase de mantenimiento completa 2 a 3 años, dependiendo del protocolo en que esté el paciente, ¿no? De tratamiento. Y mientras más temprano lleguemos, obviamente la tasa de curación es mucho mejor. Obviamente, como cualquier neoplasia, así es. A estos pacientes, como tú mencionas, los tenemos que aislar. ¿Por qué lo aislamos? ¿Nos va a contagiar ellos algo o nosotros a ellos? La razón por la cual estos pacientes permanecen aislados no es porque ellos nos van a contagiar. Ellos, al no tener defensas, ellos son vulnerables a infecciones severas porque no tienen defensas. En cambio, nosotros que no tenemos leucemia, no los médicos que estamos en contacto con ellos, o la familia inclusive, nosotros podemos, con los propios gérmenes que nosotros manejamos, pasarle a los pacientes que no tienen defensa. Es por ello que ellos deben estar aislados, tanto porque por la misma enfermedad están bajo defensas, y el tratamiento también va a hacer que sus defensas sean nulas, porque el tratamiento va a eliminar las células anormales de la médula ósea, pero también lleva las normales, hasta que luego de una semana se recupera el paciente y nuevamente empieza a tener sus propias defensas, con lo cual el paciente ya sale del tiempo de aislamiento. Mucha gente, cuando tiene pues un familiar hospitalizado, en este caso alguien con leucemia, bueno, no conoce bien la fisiopatología, pero quiere llevarle pues fruta, o llevarle comida en la casa, le compra un chifrita en la calle. ¿Le puede llevar comida? No, en realidad no, porque estos pacientes deben recibir alimentos obviamente cocidos, y en algunos casos incluso hasta las transfusiones deben ser irradiadas, ¿no? Porque los pacientes son tan vulnerables a infecciones
que uno debe evitar justamente todo esto. El tipo de aislamiento se le llama aislamiento invertido. O sea, se le aísla para que uno no le contagie de infecciones, no porque el paciente nos contagie a nosotros. En las leucemias crónicas, cambiando un poco hacia los adultos, ¿cuál es la más frecuente? En nuestro medio, la mieloide crónica es la más frecuente, ¿no? La linfática crónica no tanto, porque es una neoplasia de una población básicamente de raza blanca, caucásica, que acá muy poco tenemos, ¿no? Mayoritariamente vemos nosotros leucemia mieloide crónica, y muchos de estos pacientes vienen de una etapa preleucémica que se llama síndrome de mielodisplasia, ¿no? Entonces, en la de mielodisplasia puede el paciente ir a una leucemia mieloide aguda o también a una leucemia mieloide crónica. La mielodisplasia, ¿cómo la definimos? Yo siempre la defino así, es alteración de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, algo está pasando en la sangre, pero todavía no tiene una definición exacta qué es lo que es. En algo se va a transformar, en algún momento quizás no pase nada. Claro, mielodisplasia se refiere simplemente a alguna alteración a nivel de la médula ósea en la producción de los elementos de la serie roja, serie blanca y las plaquetas. No, hay 5 tipos y obviamente son en forma progresiva. En un comienzo el paciente no debe recibir tratamiento, solamente soporte transfusional cuando lo requiera, pero cuando se transforme a leucemia, sí, ya el paciente debe recibir tratamiento con una leucemia, ¿no? Sea aguda o sea crónica. En el caso de las crónicas, ¿el tratamiento es el mismo? ¿Es los mismos tiempos, las mismas fases? A ver, las leucemias crónicas se considera incurable, y ese es otro punto a diferenciar. Las leucemias agudas sí son potencialmente curables, con quimioterapia sistémica, en las fases que te mencioné, inducción, consolidación, mantenimiento, o aquellos pacientes que recaen, pero todavía son sensibles al tratamiento oncológico, citostático, pueden curarse incluso con un trasplante de médula ósea. En cambio, los pacientes con leucemia crónica tienen una entidad que es incurable, ¿no? Pero el paciente vive años, aunque ese es lo paradójico, incurable, pero el paciente vive años con su tratamiento médico, ¿no? En general el tratamiento es vía oral, ¿no? Y el objetivo del tratamiento es evitar que estas células maduras, porque son maduras, no inmaduras a diferencia de la leucemia aguda, disminuyan obviamente en la médula ósea y el paciente puede estar vivo durante muchos años. ¿Y el tratamiento para las leucemias en general está disponible en el Ministerio de Salud, en Salud? ¿Es accesible? Nuestro país cuenta con tratamiento para las leucemias agudas, tanto como en niños como en adultos, ¿no? Es más, incluso yo tengo casos de adultos que se han curado con quimioterapia. Obviamente la quimioterapia en los adultos mayores con leucemia aguda es muy diferente a los pacientes pediátricos, ¿no? Se da solamente un ciclo de tratamiento o, dependiendo, puede recibir durante 6 meses, durante 12 meses, según la respuesta que tenga al mismo. La literatura médica te dice que tratar al paciente de por vida, y eso no necesariamente tiene que ser así. En cambio, las leucemias agudas sí tienen un tiempo destinado a recibir tratamiento. Todo es individualizado finalmente. Finalmente sí. Así, pero en nuestro país sí, volviendo a tu pregunta, nuestro país cuenta con tratamiento para tratar las leucemias agudas tanto en niños como en adultos mayores. ¿Los pacientes que tienen leucemia, remitido de leucemia, puede reaparecer? Sí, eso se llaman recaídas. Las recaídas ocurren básicamente, el 50% de ellos puede recaer antes de los 3 años. En la medida que van pasando los años desde que el paciente entró en remisión, va bajando el porcentaje de recaída, ¿no? Pero igual el paciente tiene que seguir en controles. Mientras más años lo tengamos al paciente, obviamente uno le dice, estás en remisión, ¿no? Pero tu riesgo a medida que pasan los años va a ir cayendo, pero nunca desaparece el riesgo de recaída. ¿Y en estas recaídas el tratamiento va a ser el mismo o ya cambian de terapia? No, se cambia de terapia. Generalmente se cambia de terapia, pero vuelve a entrar un tratamiento de reinducción, ¿no? Hasta que el paciente nuevamente llegue a conseguir la remisión completa a nivel del estudio de la médula ósea. Como llega una remisión, obviamente el paciente puede hacer su vida normal después. Por supuesto. El paciente vuelve a hacer su vida normal, como cualquiera de nosotros. Sí, porque mucha gente piensa que queda discapacitado, que no puede trabajar, que no puede hacer sus metas. No, por supuesto. Normal. El paciente puede cumplir los sueños tan igual como cualquier ser humano que no tiene leucemia. Mencionaste que esto es una alteración genética. ¿Están habiendo avances en esta área de buscar el gen, cambiarlo, quitarlo, porque está en medio de moda en todas partes? Bueno, en Estados Unidos hay ensayos clínicos que están justamente en lo que se llama la terapia genética. Nosotros sí estamos años luz de ese tipo de tratamientos, pero en eso se está enfocando ahora, porque recuerda que en cáncer la alteración viene porque se alteró un gen, se ha mutado un gen,
y ahora hay tratamientos que pueden modificar esa alteración y hacerlo vuelva a ser normal. Eso se están haciendo en otro tipo de latitudes, ¿no? Acá no. Un paciente que ha venido con leucemia, ¿necesariamente su familiar tuvo leucemia? No necesariamente, ¿no? No necesariamente hay ese antecedente familiar, sobre todo en niños, ¿no? Sirve como en cualquier paciente que uno le hace la historia clínica y el antecedente familiar, simplemente para tener en cuenta de que el paciente puede tener el factor de riesgo asociado a tener alguna neoplasia. Pero no es que necesariamente, si tuvo leucemia, el papá, la mamá, el hijo también va a tener. Sí, son preguntas que la gente siempre nos hace. No, y es interesante porque hay pacientes que han sobrevivido y se han curado de leucemia que a veces no quieren tener familia porque dicen, no hace que mi hijo también tenga lo mismo, y eso no necesariamente es así. ¿Y cómo es el manejo de las gestantes con leucemia? Esa es una pregunta realmente muy interesante, muy buena la pregunta, y es un caso realmente complejo porque habitualmente no solemos ver casos de mujeres con leucemia que están gestando. Mayormente tenemos casos de neoplasias sólidas asociadas a gestación, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Pero en el caso que tuviera una paciente con leucemia, obviamente, independientemente del periodo del embarazo, del trimestre del embarazo, la paciente debe ser tratada cuanto antes, ¿no? Porque muchos dirán, pues, ¿qué hacemos con el producto? ¿No? ¿Aborta a la paciente? ¿No? O hay los mitos de que la quimioterapia va a hacer que el paciente nazca pues, con alguna alteración, malformación. Pero acá prima pues la vida de la paciente, ¿no? Y se le debe al tratamiento porque está demostrado que incluso la leucemia puede atravesar la barrera hematoplacentaria e infiltrar incluso al feto. Entonces la paciente debe ser tratada como cualquier otro paciente habitual, para no perderla a ella ni tampoco al producto, ¿no? Claro, tratarlo lo más pronto posible. Así es. Comentaste sobre la quimioterapia en los pacientes, sobre las fases que esta tiene y también del trasplante de médula ósea. ¿En quiénes estaría indicado el trasplante de médula ósea? Bien, el trasplante de médula ósea en pacientes con leucemia está indicado en aquellos pacientes que han recibido tratamiento previo y que me han demostrado ser respondedores y han recaído. Le pongo el ejemplo, ¿no? Si un paciente está en pleno tratamiento de inducción y al final del mes de tratamiento uno le hace el estudio de médula ósea, vemos que sigue con enfermedad, este paciente se considera refractario al tratamiento. El paciente refractario al tratamiento nunca va a ser un buen respondedor. En cambio, aquel que entró en remisión en el estudio del mes de la médula ósea y continúa la siguiente fase, consolidación, mantenimiento, y en algún momento recae años después, este paciente sí sería candidato a una reinducción con quimioterapia y luego se le consolida con trasplante de médula ósea. Básicamente los dos tipos son el autólogo y el alogénico. El alogénico es pues, una persona extraña, pero que tiene ciertos criterios de histocompatibilidad que hacen que sea, valga la redundancia, compatible con el donante, ¿no? Con el receptor, perdón. ¿No? Del donante con el receptor, para evitar justamente problemas de rechazo. Y el autólogo es el que es el trasplante de la misma persona, ¿no? Que estos pacientes no califican generalmente. Eso es lo que sería básicamente, o sea, el paciente que son respondedores a quimioterapia. Los que son refractarios, definitivamente con cualquier tratamiento que le des no va a ser posible hacerle el trasplante. Y ojo, quiero hacer hincapié en el trasplante de médula, realmente es un tratamiento de soporte, porque el verdadero tratamiento es la quimioterapia, ¿no? El que va a eliminar las células malignas es el tratamiento oncológico, es la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia va a barrer, va a dejar la médula ósea, como dice, 0 elementos celulares, entonces hay que repoblarlas. Entonces hay que poner una médula ósea nueva. Entonces, pues, a veces la gente cree que el tratamiento del trasplante va a matar las células leucémicas, y no es así. Es la quimioterapia y simplemente al no haber elementos en la fábrica, en la médula ósea, hay que repoblarlas con los elementos nuevos de la médula. Claro, y tendremos en este paciente células hemáticas nuevas de esa médula. Así es. Porque la otra médula ya no produce nada. Exactamente. Ese es por efecto del tratamiento. Por efecto del tratamiento, ¿no? Interesante. Sí, justamente esa es la idea, ¿no? Porque mucha gente, cuando alguien tiene leucemia de frente, quiere hacer el trasplante de la médula porque justamente piensa que es la solución, pero realmente no lo es. Así es. Es parte de la solución porque la quimioterapia es la que va a ayudar. ¿Qué le dirías tú, Miro, a la gente que tiene a un familiar con leucemia? Ante un diagnóstico de leucemia, sobre todo en niños, ¿no? Que no se desesperen, que no se depriman, porque ahora los tratamientos han mejorado la supervivencia y la curación de estos pacientes. Para que tengas una idea, por encima de los 20 años la tasa de sobrevida a 5 años es del 40%. En los menores de 20 años la tasa de sobrevida a 5 años está por encima del 80-90%. O sea, los pacientes se pueden curar ahora, siempre y cuando sean sensibles en el tratamiento a la quimioterapia.
O sea, no se desesperen, obviamente van a pasar por una etapa que es obvia, ¿no? De todo familiar que tiene alguien con una neoplasia, en este caso una neoplasia hematológica, pero hay que tener mucha fe, mucha esperanza de que el tratamiento ahora, con lo que existe actualmente, ¿no? El paciente va a entrar en una mejor, no solamente curación, sino una excelente calidad de vida. Mira, te agradezco tu presencia, te espero nuevamente en otra oportunidad para seguir discutiendo otro tema interesante de la parte de oncología. No, gracias a ti, Mami, por la invitación. Hemos visto que leucemia tiene tratamiento actual diferente de hace muchos años, tiene una muy buena respuesta si vamos al oncólogo tempranamente, cuando comencemos con los síntomas, signos y la parte hematológica que hemos hablado el día de hoy. Así que si alguien tiene cualquier signo raro, siempre vaya al médico. Hay muchas enfermedades que pueden haber y siempre el tratamiento temprano y oportuno nos da una mejor respuesta. Así que ya lo saben. Nos vemos la próxima semana. Gracias.